El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta Eucaristía. Vamos a ofrecerla en honor al Santísimo Cuerpo y Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponer nuestros corazones para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que para alabanza de tu nombre y salvación del género humano quisiste constituir a Cristo sumo y eterno sacerdote, te suplicamos que el pueblo redimido con su sangre consiga por su participación en este memorial los frutos de la muerte y resurrección de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, no juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con el favoritismo. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí en el puesto reservado. Al pobre, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre. Y, sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que os impusieron? ¿Cumplís la ley soberana que enuncia la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo? Perfectamente. Pero si mostráis favoritismos, cometéis un pecado y la ley prueba vuestro delito. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo.
Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. ¿Podemos conocer quién es Jesús? Sí. Plenamente, también. Las personas que tengan en su interior el deseo de conocer a Cristo, ese deseo puesto por Dios, ¿pueden conocer a Jesús plenamente? Sí. La pregunta es ¿cómo? Y esta es la pregunta decisiva. Si no contestamos bien esta pregunta, vamos a tener una idea de Cristo incompleta e incluso desfigurada, con elementos verdaderos, pero desfigurada. Y esto no es bueno. Fijaos que Jesús revela su identidad a sus discípulos. Y es entre sus discípulos donde surge la respuesta a la pregunta de Jesús. Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y es uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, quien, movido por Dios, responde a la pregunta: tú eres el Mesías. No podemos conocer a Jesús plenamente al margen de la comunidad de los discípulos de Jesús, al margen de Pedro y los sucesores de Pedro. Esta es una enseñanza importantísima. No podemos conocer a Cristo plenamente al margen de la Iglesia, al margen de la comunión con Pedro, los sucesores de Pedro, los papas, y los obispos en comunión con Pedro y sus sucesores. No podemos decir Cristo sí, Iglesia no. Jesús manifiesta su identidad a sus discípulos y es en el contexto de la comunidad donde nosotros podemos conocer plenamente quién es Jesús. Fijaos que Jesús dice: ¿quién dice la gente? Podemos hablar de 3 grupos. Cuando uno lee el Evangelio y se da cuenta quiénes buscan a Jesús, vemos la gente, los discípulos y dentro de los discípulos los apóstoles, el círculo más cercano a Jesús. La gente, aquellas personas que no pertenecen a esa comunidad de discípulos. ¿Qué dice la gente? Aquellos que no están conmigo, que no conviven conmigo día y noche como lo estáis haciendo vosotros. La gente, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y la gente tiene una idea más o menos acertada de quién es Jesús, porque realmente Jesús, el Hijo de Dios, predica con el espíritu de Elías. Realmente Jesús continúa y lleva a plenitud la misión de Juan Bautista de invitar a la conversión,
pero Jesús es mucho más que eso. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Esto es muy importante, porque nos encontramos hoy en día con muchas personas, no las juzgo, pero que parece ser que tienen como la ciencia infusa, saben quién es Dios, quién es Jesucristo, todo acerca de Dios, de su plan de salvación al margen de la Iglesia e incluso al margen de la Sagrada Escritura. Es como que implícitamente la gente, estas personas nos dijeran: yo soy la verdad, lo único que tengo que hacer es descubrirla. Yo soy la verdad está dentro de mí y yo tengo que sacarla a flote. Esto es una herejía, el gnosticismo, que nació en el siglo I y que no ha desaparecido del todo. Bueno, muy importante esta cuestión. Primera parte, Jesús nos dice quién es Él. Inmediatamente dice su misión. ¿Quién soy yo? Su identidad y luego su misión. ¿A qué ha venido Jesús? Entonces empieza a explicar a sus discípulos cómo es su mesianismo. Porque en tiempos de Jesús había la idea de que el Mesías era una persona política que iba a liberar a Israel del yugo romano. Una visión muy política del Mesías. Y Jesús empieza a clarificar quién es el Mesías. ¿Quién soy yo que soy el Mesías? ¿Para qué he venido? El Señor dice: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Jesús dice: yo he venido para que, dando mi vida por la humanidad tenga el perdón de sus pecados y tenga vida eterna. Y para eso tengo que sufrir mucho. Ahora bien, a no todo el mundo le sienta bien la lógica de Jesús. Pedro inmediatamente se opone. Yo no puedo concebir que el Mesías, el Salvador, tenga que conseguir nuestra redención por este camino, el camino de la cruz, el camino de la humillación. Y entonces inmediatamente Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Nos encontramos también con personas, incluso con católicos creyentes, que se oponen a la cruz de Cristo y por tanto se hacen amigos del demonio. Nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo, enemigos de los planes de Dios, de los designios de Dios, de la voluntad de Dios, de la lógica de Dios, y nos hacemos amigos del demonio. ¿Qué es lo que nos enseña este Evangelio? Que tenemos que, si queremos aceptar la salvación, esa salvación que Jesús nos trae, tenemos que adecuarnos a la lógica de Dios, que no es la lógica del mundo, que no es nuestra lógica. Y no hay otro camino, no hay otro camino, el de la salvación, que aceptar la cruz, el camino que el Señor nos ha mostrado. Este es el Mesías que nos trae la salvación. No es el Mesías político. Jesús vino a liberarnos de nuestros pecados, eso es lo más importante, y darnos la vida eterna. La felicidad plena está en la otra vida. Pues que el Señor nos ayude a vivir nuestra fe en la Iglesia, con los discípulos de Jesús, en la tradición de la Iglesia, y que
podamos poco a poco ajustarnos a la lógica de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los caminos de Dios son perfectos. Acendrada es la senda del Señor, dice el Salmo. Los caminos de Dios son perfectos. A veces es muy difícil entender al Señor, pero si haces un acto de fe y haces su voluntad, podrás entenderle poco a poco y entender al final que ese era el camino mejor para nuestra salvación. Que así sea. Presentamos a Dios nuestras súplicas y oraciones por la Iglesia y por el mundo. Pedimos por el Santo Padre. Pedimos por la unidad de todos los cristianos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo. Pedimos por España, por sus gobernantes, para que vuelva a sus raíces católicas. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por el final de la cultura de la muerte, el final del genocidio del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos a Dios por los que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente los enfermos, los ancianos abandonados, los que se han apartado de Cristo y de su Iglesia. Por los que no tienen fe, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por cada uno de nosotros, para que vivamos nuestra fe en la Iglesia, con la Iglesia. Pidamos al Señor para que nos adecuemos al camino que Él nos ha mostrado, que nos adecuemos a su lógica, que es la única forma como podremos experimentar su salvación. Roguemos al Señor. Y pedimos por nuestros hermanos difuntos para que el Señor en su infinita bondad les admita en su reino. Roguemos al Señor. Acoge, Padre Santo, las súplicas que te presentamos confiando en tu divina providencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria a su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, en la última cena con sus apóstoles, para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero inmolado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles, para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable, para que impregnados de la suavidad de tu gracia, nos transformemos según el modelo celestial. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con todo el ejército de los ángeles te aclamamos por siempre, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Carlos y todos los pastores de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección: Edilson, José, Carmen, Cecilia, familia de las Peñas Rodríguez, familia Camero Rodríguez y Blanca, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos,
merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Muchas veces decimos tener fe en Dios, que creemos que realmente Cristo es el Salvador, pero nos oponemos a sus designios, no nos acomodamos a su lógica, no buscamos hacer su voluntad, decimos que creemos en Él, incluso que le amamos, pero no estamos dispuestos a aceptar aquello que no entra en nuestros planes. No estamos dispuestos a renunciar a nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios. En el fondo, nos falta fe y no tenemos el amor que decimos tener. Pidámosle al Señor que nos ayude realmente a aceptar el mesianismo de Cristo, su designio de amor, su enseñanza, su palabra. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios en nuestras almas, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, tu Hijo nos ha mandado ofrecer este sacrificio en conmemoración suya. Haz que cuantos en él participamos seamos con Cristo ofrenda de eterna alabanza a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.